Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar eh, el curso o las lecciones, la exposición de las lecciones uno y 2 del curso de Primera de Tesalonicenses. Entonces, vamos a iniciar con el tema uno por parte de la hermana Carla Romero. Y quiero invitarles que oremos para que el Señor nos bendiga en este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de estudiar tu palabra, de dedicar estas 2 horas para estudiar tu palabra, el libro de Primera de Tesalonicenses. Quiero orar para que nos bendigas, que este tiempo aquí, tu presencia esté con nosotros, tengamos la iluminación de tu espíritu y también nuestros corazones sean abiertos y nuestros oídos para recibir tu palabra. Bendícenos y enséñanos provechosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a tener la presentación del tema uno y el tema 2 y vamos a darle la oportunidad entonces a Carla para que pueda hacerlo. Carla Romero. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Eh, Voy a intentar compartir pantalla. Ok. Bueno, como pueden ver allí, me corresponde una breve introducción al estudio de Primera de Tesalonicenses. Y el esquema sería estos 7 puntos, que son la ciudad de Tesalónica, la fundación de la iglesia, el propósito de la carta, la fecha, lugar y el autor, la importancia de su estudio y algunos temas claves que podemos conseguir allí. Primeramente, la ciudad de Tesalónica está ubicado en la provincia de Macedonia, en la parte norte, como podemos ver allí en el mapa. También en Macedonia se encuentra Filipo, que es otra de las ciudades donde sabemos que el apóstol Pablo le dedicó una de sus cartas. Y en la parte sur está la provincia de Acaya, donde se encuentran Atenas y también Corinto. Fue fundada en el siglo IV a.C. por Casandro en honor a su esposa, quien era hermana de Alejandro Magno, y se convirtió en un centro comercial y político debido a que era un puerto marítimo. Y como sabemos, las zonas de puerto suelen convertirse en zonas muy afluyentes de personas de todas las zonas geográficas, precisamente por el comercio. Esta era una de las razones. Y la otra porque en ella estaba la vía Egnatia, que también se conocía como el Camino de las Naciones, puesto que conectaba Oriente y Occidente, o también Roma con Asia Menor. Tenía una población de aproximadamente 200.000 habitantes, donde su mayoría eran griegos, pero también había romanos y una minoría de judíos. Sin embargo, esta comunidad era considerable, puesto que ya tenían allí una sinagoga a la que llegó el apóstol Pablo a predicar. La fundación de la iglesia fue en el segundo viaje misionero de Pablo junto con Silas y Timoteo. La podemos conseguir en el capítulo 17 de Hechos. Por la Biblia conocemos que él estuvo allí 3 días de reposo o 3 semanas en la sinagoga judía predicando del Evangelio, predicando sobre que el Cristo debía sufrir. Sin embargo, se considera que pudo haber sido más tiempo el que él se encontró en esa zona, que fueron 3 semanas las que estuvo predicándole a los judíos, más que estuvo un tiempo considerable con los gentiles, donde se convirtieron griegos piadosos y mujeres nobles no pocas, como dice la palabra. Debido a la oposición, pues Pablo y sus compañeros tuvieron que huir de Berea, esto lo vemos en el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos. Sin embargo, la iglesia continuó creciendo a pesar de la persecución y es uno de los motivos de acciones de gracia que podemos conseguir en esta carta. Seguidamente, en los propósitos de la carta, tenemos que Pablo sentía mucha ansiedad por conocer el estado de los creyentes de la zona de Tesalónica, puesto que se tuvo que ir, como sabemos, un poco abrupto por la oposición que enfrentó allí. Y cuando estaba en Corinto, pues le pidió a Timoteo que fuera a esa zona para conocer el estado de su fe, el estado de cómo los hermanos se encontraban. Y al recibir noticias positivas de Timoteo, pues se conmovió y escribió esta carta. Entre uno de sus propósitos fue el expresar saludos, el expresar gratitud, precisamente por el testimonio de ellos, que lo vemos en el capítulo 1
permítanme leérselo, versículos 2 y 3, donde dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en varias oportunidades durante la carta, él expresa también ese amor que le tuvo a los hermanos, ese deseo de ellos de poder conocer cómo estaban y del el regocijo por las buenas noticias que le dio Timoteo. Precisamente por eso también se considera que pudo haber estado más de 3 semanas por ese amor que él desarrolló trabajando con ellos. Y además de expresar su amor, también recuerda ese tiempo que él estuvo allí con ellos. Lo vemos en los versículos 6 y 8, que dice: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en Macedonia. No, disculpen, es en el capítulo 2 versículos 6 y 8, donde dice: Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Él realmente expresa en varias oportunidades ese amor que le tiene a los tesalonicenses. Igualmente, otro de los propósitos fue afirmar la conducta cristiana, que es agradar a Dios y hacer su voluntad. Lo vemos en los primeros 3 versículos del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y más adelante continúa en cuanto a alejarse de la concupiscencia, de mantenerse en integridad, de que cada quien tenga una sola esposa, y pues desarrolla esa parte de la conducta cristiana en lo que es el capítulo 4. Igualmente aclara el proceso de la vida después de la muerte, que más que aclararlo sería como reforzar la enseñanza que él ya les dio, puesto que en los primeros 2 versículos del capítulo 5 vemos que él dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sigue recordando la obra y ministerio que él tuvo en el tiempo en que estuvo en esa zona. Y más adelante da instrucciones sobre los deberes cristianos, estos versículos que se citan mucho en los servicios de oración de las iglesias, versículos del 15 en adelante, el capítulo 5 dice: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y sigue también: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Sigue dando instrucciones y exhortando y animando a los tesalonicenses en cuanto a la conducta cristiana, la integridad que debemos manejarnos todos como creyentes, y pues que esta es la voluntad de Dios. En cuanto a la fecha y lugar, conocemos que es una de los primeros escritos de Pablo. Se considera que fue alrededor del año 50 o 51 después de Cristo, y que fue redactada desde Corinto, donde Pablo se encontraba predicando y recibiendo noticias de las iglesias a través de Timoteo. Como les dije, la misma carta lo expresa, que Pablo envió a Timoteo a conocer cuál era la situación que había en Tesalónica, pues como él quería ir, quiso ir en varias oportunidades, pero en sus palabras dice que Satanás lo detuvo, pues obtuvo noticias fue de parte de Timoteo. Eso lo podemos ver en el versículo 5 del capítulo 18 de Hechos, donde dice: Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en el primer versículo de ese capítulo conocemos pues que estaba en Corinto. La ruta de Pablo entonces sería que él, después de salir de Filipo, pasó por Anfípolis y por Apolonia para llegar a Tesalónica. De allí tuvo que huir a Berea, de allí se fue a Atenas y después llegó
a Corinto. Se considera que después de salir de Tesalónica, entonces al estar en Berea quiso regresar, pero no pudo. Al estar en Atenas quiso regresar, mas no pudo. Y ya finalmente en Corinto pues se decide enviar a Timoteo para conocer cuál era el estado de los creyentes en aquella zona. En cuanto al autor, vemos claramente en el primer versículo que saludan Pablo, Silvano y Timoteo. Y conocemos que en cuanto a su contenido, la estructura es la misma de otras cartas paulinas. El vocabulario y algunas frases aisladas son comunes del lenguaje de Pablo, es decir, que es consistente a lo largo de sus escritos. Y en cuanto al carácter que refleja la carta, también se considera que es indudablemente el de Pablo. Una de las formas de verificar la autoría de uno de los escritos bíblicos es con las referencias internas, tanto como las externas. Dentro de la misma palabra, conseguimos obviamente el saludo de la carta. Conseguimos en Hechos 16 que Pablo estuvo en Tesalónica verificando su servicio allí. Y en Filipenses 4, 15 al 16, conocemos el apoyo financiero que enviaron los filipenses al ministerio de Pablo en Tesalónica, lo cual también concuerda pues que estuvo allí trabajando. Y en cuanto a las referencias externas, una de las formas también es buscar escritos muy cercanos a la época o lo que se conoce como la cadena de la sucesión de información. Por ejemplo, tenemos Eusebio, Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano, que si se fijan, las fechas son cada vez más cercanas a la era apostólica, que todos confirman que esta carta fue escrita por Pablo. Y tenemos a Ireneo de León, que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo de Juan. Esto nos dice que la cadena de sucesión de información o del discipulado de la enseñanza termina en una autoridad reconocida por la palabra como uno de los apóstoles de Cristo. Entonces nos refuerza que efectivamente pues esta carta fue escrita por Pablo. Dentro de la importancia de su estudio, vemos, por supuesto, que al ser una de las primeras cartas o primeros escritos de Pablo, nos confirma la doctrina que tenía en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al ser elegidos por Dios, la integridad del conducirse cristiano. Esto nos refuerza a nosotros nuestra fe, pues no creemos en algo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, sino que se ha mantenido igual desde el principio, que nuestra fe no se basa en conocimientos de hombre, sino que ha sido por la misma inspiración del Espíritu Santo de parte de nuestro Dios. Obviamente nos refuerza la esperanza cristiana en la segunda venida de Cristo, nos enseña sobre la vida práctica cristiana, la santidad, el amor fraternal, la diligencia. Es un modelo de disciplina y perseverancia en la fe a pesar de la persecución, puesto que, como dijimos, tuvieron que huir Pablo y sus compañeros de Tesalónica, y aún así los cristianos de Tesalónica sufrieron persecución, pero se mantuvieron firmes en su fe. Y hoy en día quizás nosotros no sufrimos persecución en cuanto a agentes gubernamentales, pero sí existen a lo largo del mundo en otras regiones donde hay persecución muy fuerte hacia los creyentes. Y esto nos demuestra que la palabra de Dios siempre está vigente, que sin importar la época, sin importar la zona, siempre va a llevar un mensaje de esperanza, de fortaleza y de fe para todos sus hijos, que su palabra permanece a lo largo del tiempo. Y otra de las razones por las cuales es importante es porque resalta el trabajo y la vida responsable en la comunidad cristiana. Ellos mismos, como líderes de esa misión, de esa iglesia, dicen que no les fueron cargas, sino que trabajaron por sí mismos para sostenerse e instan a los tesalonicenses a ser honrados en su trabajo, a que no le den de qué hablar a otros, sino que se mantengan en su oficio honradamente y que se ayuden los unos a los otros. Personalmente, cuando releí nuevamente la carta, me pareció que su importancia también radica en cuanto a nosotros como líderes, al tener un trabajo ministerial, ya sea en una misión, en un discipulado, ya sea en la predicación que les hacemos a nuestros familiares o en nuestro lugar de trabajo, o incluso dentro de la misma iglesia, en una escuela bíblica dominical, en un discipulado. Es importante para nosotros pensar que podamos decir como Pablo el hecho de que nuestra corona, nuestra recompensa sea la vida de aquellos a quien nosotros le predicamos, sea el testimonio de estas personas donde la palabra fue sembrada y no solamente creció en sus vidas, sino que son de testimonio
a todas las personas alrededor de ellos, no solo dentro de su comunidad, sino más allá de su comunidad. Es algo que debemos tener como meta, el poder decir, mi trabajo no fue en vano, sino que el Señor se glorificó en la vida de esas personas y su testimonio también resalta y arroja luz a su alrededor. Y al revés, también nosotros poder decir que quien nos predicó el Evangelio pueda sentirse regocijado de que nuestra vida refleja el Evangelio, de que la palabra que se sembró en nosotros no fue en vano y que somos luz a nuestro alrededor. Es una cosa que es muy, muy buena en cuanto a la escritura y que le podemos dar la gloria a Dios por eso, que ya sea que los propósitos específicos del autor en ese momento de escribir a unos receptores específicos del momento, pudo ser una lista concreta de ítems, pero por ser la palabra de Dios, por ser inspirado por el Espíritu Santo, esos propósitos y esa importancia siguen sumándose y sumándose en nuestras vidas y siguen dándonos cada vez más enseñanzas y más beneficios espirituales. Y finalmente, tenemos los temas clave que por el esquema del material de estudio de la clase podemos ver que se va a desarrollar a lo largo de las demás exposiciones. Obviamente el día del Señor, la segunda venida de Cristo, lo cual nos da una esperanza en nuestra vida cristiana, la santidad, el correcto vivir del creyente, el que somos elegidos por Dios y el amor fraternal, que siempre puedan decir que la iglesia de Cristo es una comunidad de amor, es una comunidad que se ayudan los unos a los otros, que se apoyan, que oran los unos por los otros, donde no hay chisme, no hay disensiones, no hay ninguna de ese tipo de cosas, sino que más bien se dirigen en su vida con integridad dentro de sus trabajos, dentro de su comunidad, dentro de su familia. De verdad que esta carta tiene muchas cosas de las que se les puede sacar, no solo a nivel personal, sino a nivel ministerial y de fortaleza para todos esos creyentes que de repente en otras partes del mundo se encuentran perseguidos y de repente nosotros en Occidente que podamos sentirnos quizás juzgados por la sociedad o por la comunidad en donde nos encontramos, que podamos ser resilientes en nuestra fe y podamos mantenernos firmes. No, gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Bueno, gracias Carla por la exposición. Solamente quería corregir un dato, que es que Pablo no envió a Timoteo a Tesalónica desde Corinto, sino que lo envió desde Atenas. Él decidió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo a Tesalónica. De Atenas, Pablo pasó a Corinto. Entonces, cuando Timoteo regresa de Tesalónica, entonces ya Pablo estaba en Corinto y ahí es donde Timoteo se encuentra con él y le da las noticias y Pablo desde Corinto entonces escribe la carta de Primera de Tesalonicenses. Solamente ese detalle. Pero bueno, es muy importante todos estos datos, aprender todos estos datos nos ayuda mucho en el estudio de la carta, de todo el contenido de la carta. Si alguien quiere añadir algo o preguntar algo, puede hacerlo. Quisiera saber solamente si en el comentario de las evidencias externas, Ireneo de León es el que tiene una referencia más cercana del primer siglo, o hay otra referencia más cercana del primer siglo, del segundo siglo. En, en el comentario mm, está el primero que aparece bueno, la primera referencia está en la carta en el canon de Marción, que fue
en el 140. O sea, fue incluida en el canon de Marción, que es en el 140. Esa es la referencia más cercana que hay, por lo menos que se ve en el comentario. Porque la de Ireneo es el 180, 40 años, sí, 40 años después. Pero la primera aparición es en el canon de Marción. Ok. Ah, ok, pastor. Ah, y el canon de Marción no fue denominado herético. Sí, pero ahí aparece Primera de Tesalonicenses como con Pablo como su autor. Ah, Entonces, ok. es la referencia más cercana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces continuamos con el tema número 2 por parte de Ru Rodríguez. Ru, es tu oportunidad. Gracias, pastor. Un momento, voy a poner la diapositiva. Bueno, mientras Ru lo coloca, ya vimos la lección número 1 y ahora entonces vamos con la lección número 2 del curso de Primera de Tesalonicenses. Y lo va a hacer Ru Rodríguez. ¿Ven la diapositiva? Sí. Ok, dale. Bueno, Dios les bendiga. Espero en el Señor que todos se encuentren muy bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes la lección número 2 del comentario a Primera de Tesalonicenses del doctor Isaac Eleazar Bermúdez. En Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 3. En el contenido tenemos primeramente la introducción, luego los remitentes elegidos por gracia, que son los que escribieron la carta, luego la iglesia elegida, luego saludos y bendición para los elegidos, gratitud por los elegidos, oración por los elegidos y la conclusión. Leemos en Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 2, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En palabras del autor del comentario dice, la elección es divina. Es Dios quien nos elige y es por gracia. En este capítulo veremos que quien escribe y sus compañeros están convencidos que son elegidos de Dios, que la iglesia a quien se escribe es elegida en Dios Padre y el Señor Jesucristo, y desde esa perspectiva se destaca el saludo, la bendición, gratitud y oración por los elegidos, que en este caso son los discípulos de la iglesia en Tesalónica. Empezamos con los remitentes por gracia, Pablo, Silvano y Timoteo.
Este es el grupo misionero que fundó la iglesia en Tesalónica. Sabemos que la iglesia en Tesalónica fue la segunda iglesia fundada en la provincia de Macedonia. Lucas, cuando se fundó la iglesia en Tesalónica, no les acompañaba porque Lucas se había quedado con la iglesia en Filipos, con los hermanos filipenses. El autor intelectual de la carta es Pablo. Más adelante veremos por qué se coloca a Pablo, Silvano y Timoteo, es decir, a los tres. Vamos a ver la convicción de Pablo sobre la elección, o mejor dicho, sobre su propia elección. En Gálatas 1, 15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. El Señor nos elige por amor, como dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, nos elige antes de nacer, cuando dice que me apartó desde el vientre de mi madre, y nos elige para salvación por su gracia, y me llamó por su gracia. Esto el Señor lo hace. Cuando dice revelar a su Hijo en mí es porque el Señor lo hace en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y para que yo le predicase entre los gentiles es que nos elige también para una misión. Voy a leerles un momento Romanos 1:5. Romanos 1:5, la nueva versión internacional, dice así. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. El apóstol Pablo relaciona aquí no solamente la elección para salvación, sino que relaciona el recibir la gracia con el hecho de que también recibió el apostolado, por lo cual se afirma el hecho de la convicción de Pablo de que no solo somos salvos por gracia, sino también para una misión. Hablemos del primero de estos tres, Pablo, autor intelectual de la carta. En esta carta vemos que el apóstol Pablo no se presentó como apóstol Pablo, se presentó simplemente Pablo. En otras cartas, él suele presentarse como apóstol Pablo, o en el caso de la carta a los filipenses, siervo de Jesucristo. Posiblemente esto sea no solo por por el cariño, por la amistad que tiene con los hermanos en Tesalónica, sino también porque hasta este momento, quizás el apostolado de Pablo y Pablo como siervo no había quizás sido tan atacado como lo fue después cuando escribió las otras cartas paulinas. Sabemos que Pablo llegó a Tesalónica por la visión del hombre macedonio que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. La iglesia en Tesalónica, como ya lo he dicho, llegó a ser la segunda en la provincia de Macedonia. Al incluir a Silas y a Timoteo como remitentes de la carta, Pablo muestra, en primer lugar, modestia, pero también muestra algo que es muy importante en el equipo ministerial, que es la armonía. También muestra la importancia de reconocer y estimular a los líderes. El hecho de que los dos principales motivos o razones por los que Silvano y Timoteo también salen al principio de la carta es por su participación en la fundación de la iglesia y por su presencia al momento de que Pablo escribiera esta carta. Ahora hablemos de Silas. Silas era el miembro principal de la iglesia en Jerusalén. El nombre Silvano, como sale en primera de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano es el nombre romano de Silas, que es su nombre hebreo. Él es quien principalmente fue enviado con Pablo para una comisión, acompañar a Pablo y a Bernabé a la iglesia en Antioquía cuando entregaban la decisión tomada allí, en Jerusalén.
terminó siendo invitado por Pablo a participar en su segundo viaje misionero cuando tuvo esa discusión con Bernabé y se separaron. Dios usó a Silas para predicar con Pablo, estableciendo iglesias, sufriendo azotes y cárceles. Y también lo usó especialmente para consolar y confirmar a las iglesias en Macedonia y Acaya. Ahora hablemos del joven Timoteo. Pablo habla de Timoteo en la carta a los Filipenses como un joven animado, con interés sincero por los creyentes, humilde y obediente. Vemos en el libro que dice textualmente así: Timoteo fue tomado por Pablo cuando éste visitó Listra en su segundo viaje misionero con el propósito de confirmar los creyentes en la provincia de Galacia. Se dice que todos los creyentes daban buen testimonio de él, que era de madre judía y padre griego. Pablo tuvo que circuncidarle para evitar tropiezos de su ministerio entre los judíos. Acompañó a Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Permaneció al lado de Pablo durante su primera prisión en Roma. Luego, Pablo le rogó que se quedase en Éfeso, donde recibió la primera carta que el apóstol le escribió. La iglesia elegida. Podemos ver que Pablo, cuando se refiere a las iglesias, a los creyentes, habla de los elegidos o los escogidos. En el versículo 1b, permítanme leérselo, dice: a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo se refiere de forma distinta a la iglesia en Tesalónica que a los santos en otras partes. Por lo general, él en vez de decir la iglesia de, no, dice los santos en Éfeso. Pero esto, luego cuando dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, esto nos demuestra que la identidad de la iglesia en Tesalónica estaba en Dios, simplemente en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Pablo deja muy claro en esta dedicatoria que la iglesia en Tesalónica no es una congregación de judíos, sino una congregación de fieles que se reúnen en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios el Señor y Mesías. En la dedicatoria podemos ver la cristología de Pablo. Este es un punto muy importante, porque cuando Pablo dice, y en el Señor Jesucristo, el nombre Jesús significa Salvador, según lo que dice Mateo 1:21. Él añade Cristos o Cristos, que aparece en Hechos 9:22, que es el término equivalente en griego del hebreo Mesías. Y añade también Curios, que es Señor, la palabra empleada para designar a Dios. Lo podemos ver también en 1 Corintios 3:5. Y aquí Pablo pone al Señor Jesucristo en la misma categoría y en el mismo plano que a Dios Padre. De forma similar lo presenta William MacDonald en su comentario de Primera de Pedro, donde dice: Señor es aquel que tiene el derecho exclusivo de reinar en los corazones y las vidas. Jesús es aquel que salva a su pueblo de sus pecados. Cristo es el ungido de Dios que ha sido exaltado al más elevado lugar del cielo. Pasemos a los saludos y la bendición para los elegidos. Esta es una parte muy bonita del estudio del versículo 1 y 2, porque por lo siguiente. Dice en el versículo 1, parte C: gracia y paz sean a vosotros. El saludo tradicional de la época para los griegos era jairén, que es gozo. Aunque es gozo, significaba simplemente saludos. Y los hebreos para saludarse usaban shalom. La palabra griega para paz, o sea, es decir, shalom traducido al griego, era eirene.
Y Pablo enlaza el saludo griego con el hebreo, es decir, Haris y Eirene, gracia y paz. La gracia es el favor divino que se muestra a la raza humana y la paz es aquel estado de bienestar espiritual que le sigue. Pero el hecho de que Pablo haya enlazado Haris, que es griego, y Eirene, que es la palabra hebrea para el saludo, perdón, que es la palabra griega para el saludo hebreo, simboliza la unión de los judíos y los griegos en un solo cuerpo. Y este solo cuerpo es la iglesia. O sea, sinceramente, cuando lo estudié fue muy hermoso de saber. Con respecto a la gracia y a la paz, se deja muy en claro que esta gracia y esta paz vienen del Señor Jesucristo. Vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Podemos leer en, permítanme leerles en Santiago 1:17, dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Juan 1:17 podemos ver que dice: porque de su plenitud, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también. Perdón, 15:27. Creo que lo escribí mal, pero es cuando el Señor dice, es cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. Entonces ahí sabemos que la gracia y la paz vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Gratitud por los elegidos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Vamos a ver cuál es la enseñanza de Pablo a las iglesias con respecto a la gratitud. A la iglesia de los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Les enseñó a dar gracias en todo. También a la iglesia en Éfeso les enseñó a dar gracias por todo. Como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia en Colosas le enseñó a cantar y hacer todo con gratitud. En los versículos 16 y 17 dice así: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A los filipenses les enseñó a orar con gratitud. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Le enseñó a dar gracias por todos los santos. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dar gracias es una forma de adorar y reconocer a Dios. Es por eso que la gratitud es muy importante y aspecto esencial en la oración, más por nuestro bien que por el bien de Dios. Palabras del doctor Isaac Eleazar Bermúdez.
Oración por los elegidos, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. El autor del curso considera que si la oración fuese por la Iglesia en general, no haría falta decir haciendo memoria de vosotros, por lo cual cree que la oración de Pablo es por los creyentes que forman parte de la Iglesia. La oración por los creyentes era parte de la vida y ministerio de Pablo, y también debe ser parte de nuestra vida y de nuestro ministerio. En Romanos 1:9, Efesios 1:16, Filipenses 1:3 al 4, Colosenses 1 al 3, Primera de Timoteo 1:3, Filemón 4, Primera de Tesalonicenses 3:11 al 13 y capítulo 5, 23 al 24, podemos ver testimonio de que la oración por los creyentes era parte de la vida y del ministerio de Pablo. En conclusión, en palabras del doctor Isaac Eleazar Bermúdez, el comienzo de todo y el centro de todo está en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Bendecida y sostenida por la gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Nuestra gratitud y oración serán elevadas a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Por siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Ruth, por tu presentación. El, si ustedes leen el capítulo 1, el apóstol Pablo les dice, porque reconoce a la iglesia como la iglesia elegida, porque les dice, porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección, y les reconoce como amados de Dios, elegidos de Dios. Y es bonito ver esa, por ejemplo, la convicción que Pablo tenía acerca de su elección y la convicción tanto que él tenía como la convicción que tenía de la iglesia, que eran elegidos de Dios. Entonces, este, estas cosas, son muy importantes en nuestras vidas. Esa parte de la convicción de nuestra elección, de nuestro llamado, este, sabiendo que todo es parte de ese amor de Dios, de ese amor tan grande, de esa voluntad, de esa buena voluntad de Dios para nosotros. Entonces, convencido de que Dios nos eligió, convencido de que la iglesia son elegidos de Dios y vamos a seguir desarrollando todos estos temas a medida que vamos avanzando en el curso. Entonces, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, por qué Pablo les dijo, les reconoció a ellos como elegidos de Dios. Porque Pablo, nosotros sabemos que no era un hombre primero que no tenía palabras lisonjeras o que no era un adulador, que no era un demagogo, este, como decir que no era un político, sino que cuando él hacía una afirmación, tenía suficientes argumentos bien claros, bien fundamentados para hacerlo. Entonces, es importante esa convicción tanto de nuestra elección como de la elección de la iglesia en el Señor. Ok, si tienen algo que preguntar o algo que añadir, pueden hacerlo sobre el tema desarrollado en este momento. Pueden preguntar y también pueden añadir o complementar. Es parte de la dinámica del estudio. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención, es la elección a la que él hace referencia. La elección, siempre creí que era a toda la iglesia, pero
viendo por lo menos pasajes como Gálatas 1:15, veo que también, aún dentro de la salvación, también está el ministerio predestinado. Y bueno, me gustaría, digamos, decir mi aporte en ese sentido de que uno se siente aún más lleno en en la soberanía de Dios con eso. Se siente hasta aún más confiado en la soberanía de Dios con eso, porque aún dentro de la misma salvación, el Señor también pone en nosotros el ministerio en el cual nos vamos a encaminar. Sí, esa parte que ella resaltó y que resalta la epístola, por ejemplo, de Pablo, porque muchas veces uno hace mucha diferencia, trata de separar que si el llamado a la salvación, el llamado al ministerio, o la elección a la salvación y la elección al ministerio. Y nosotros somos elegidos para salvación y para servir a Dios. De hecho, en uno de los versículos ahí del capítulo 1, Pablo dice, ellos mismos cuentan, la gente misma cuenta, cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ahí se mencionan las dos cosas no como cosas separadas, sino que el Señor nos salvó y nos salvó con un propósito para que nosotros le sirvamos. Sí, también lo enlazo mucho perdón, lo enlazo mucho con Efesios 2:10, que dice que nos predestinó para buenas obras también, habiendo predestinado buenas obras para nosotros. Sí, Señor, eso está claro. Ok, ¿alguien más quiere participar? Sí, pastor, felicitar a Carla y a Ruth por la exposición. Ujú. Y en esta parte ahí, a la cita que te mencionó, la parte donde Pablo les reconoce a ellos de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Le resalta mucho esta parte y bueno, es una cita que me gusta compartir mucho con las personas cuando vamos a hablar de esa conversión, sí, de qué es lo que tenemos que dejar y a quién tenemos que convertirnos. Y lo otro en ese primer capítulo es que el apóstol Pablo le reconoce a ellos la labor que ellos han hecho, cómo han extendido el evangelio por todos lados, dice. Entonces es muy importante, como usted decía, el llamado y el servicio también, o la labor que nos corresponde hacer. Sí, gracias, Alfonso. Es muy interesante porque realmente si una palabra se podría decir en el capítulo 1 sería la afirmación, porque se ve la afirmación de Pablo a sus colaboradores. Por eso él podía mencionar, Pablo, le escribe a la iglesia de Tesalónica, pero mencionar a Silas y a Timoteo es parte de afirmarles a ellos como líderes. A hablar de la iglesia como amados de Dios, como elegidos de Dios, resaltar su fe, su amor y su esperanza es afirmación. Resaltar el testimonio de ellos, su labor, lo que ellos hicieron, todo eso es afirmación. Y es muy bueno que nosotros aprendamos eso también en el ministerio, porque a veces hay este, liderazgos que son muy negativos, liderazgos que son muy enfocados siempre a resaltar lo negativo, viven siempre afirmando a la gente, pero lo negativo, y entonces siempre están viendo el mal. Y no afirman a la gente, no reconocen a las personas o la obra de Dios en la vida de las personas. Entonces, este capítulo 1 o estas lecciones, estas dos lecciones que nosotros hemos visto hoy, nos ayudan a ver la importancia de afirmar tanto a los líderes como a los nuevos creyentes. Recuerden que la iglesia de Tesalónica era una iglesia
compuesta de nuevos creyentes. Algo importante que quisiera compartir o aportar aquí es el versículo 4 del capítulo 1. Ujú. Porque en el versículo 4 dice, porque conocemos, o sea, dice, a veces porque conocemos hermanos amados de Dios. Y esa era una afirmación que solamente era única y exclusivamente para el pueblo judío, no era para los gentiles. Entonces, cuando Pablo hace eso, y lo que acaba de decir, pastor, en relación a Silas y a Timoteo, con la trayectoria, o vamos a decirle su descendencia gentil, griega, vemos también aquí cuando dice, pero cuando dice que vuestra elección, ahora, esta palabrita aquí, cuando habla de vuestra elección, y estamos hablando de lo que es los escogidos de Dios, se puede malinterpretar sobre todo por un arminiano, ¿verdad? Cuando habla acerca de uno que fueron ellos los que escogieron a Dios. Y sabemos que es todo lo contrario, por eso lo afirma en el versículo 5, cuando dice que fue por el poder del Espíritu Santo, que fueron entonces elegidos o escogidos de Dios. Pero la palabrita, la palabra o el saludo dice hermanos amados de Dios. Ese era netamente exclusivo para el pueblo judío y él lo aplica como decía Carla, en su interpretación, como hablaba de los dos aspectos, tanto judío como hebreo y griego. Entonces yo creo que son detallitos que vale la pena ahí mantener ahí en cuanto a lo que es el estudio. Y ese, por ejemplo, con solo ese versículo 4 tú puedes ver cómo lo afirmó como hermanos, y hablando de judíos y gentiles juntos, como amados de Dios y como elegidos. Porque cuando dice vuestra elección no es la elección de ellos a Dios, sino la elección de Dios a ellos. Ru, ¿puedes participar? Gracias, doctor. Eh, cuando, bueno, mi pregunta es la siguiente. Es con respecto a la doctrina de la elección. En uno de los pies de página, de la página 19, el pie de página número 22 dice, la doctrina de la elección no es siempre popular, pero tiene esta virtud. Deja que Dios sea Dios. Los intentos de hacerla aceptable al hombre solo consiguen detraer la soberanía de Dios. Cualquier dificultad en conciliar la elección divina con la responsabilidad humana existe solo en la mente del hombre, no en la de Dios. La Biblia enseña ambas doctrinas y deberíamos creerlas las dos. La verdad se encuentra en ambos extremos, no en algún punto intermedio. William MacDonald, Comentario Bíblico 1 Tesalonicenses. Entonces, la doctrina de la elección eh, busca, o sea, explica que en esta doctrina, pues, eh, la soberanía de Dios es completamente, o sea, es la soberanía de Dios completa, pero también la responsabilidad humana, que las dos coexisten. Entonces, esto quiere decir que Dios, principalmente nuestra salvación, viene de Dios porque nosotros no podemos hacer nada ni tener nada que va a salvarnos, es por gracia. Pero entonces, esta doctrina quiere explicar que Dios, en su soberanía, nos elige y nosotros tenemos la responsabilidad humana de arrepentirnos. Es que quisiera una explicación de la doctrina de la elección como tal. Bueno, enseñamos que la elección es divina. Es, como decir, es totalmente de Dios. Cuando se habla de la responsabilidad humana, se habla de la respuesta de nosotros a la revelación de Dios, de la respuesta de nosotros al llamado de Dios. Entonces, es como decir, uno dice, Dios me eligió, ¿verdad?
está bien, Dios nos eligió y Dios puso, y Dios fue el que, ajá, Dios nos eligió porque Él nos amó, porque Él nos ama, Él no, nos llamó, pero este, nosotros tenemos que responder a ese llamado de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y bueno, está claro que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos la misma ayuda de parte de Dios, pero este, pero hay algo en esa parte que nos compete a nosotros. O sea, es decir, Dios nos escogió, nos llamó, nos predicaron el Evangelio. Entonces, cuando nos predican el Evangelio, este, nosotros tenemos que responder. Y es igual como cuando a uno le dijeron, por ejemplo, a mí, cuando yo tenía 13 años, a mí me predicaron el Evangelio. Y me dijeron, ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere abrirle su corazón a Dios? Entonces, ahí yo tenía que responder. Yo pude haber dicho, yo pude haber dicho, no, si Dios me va a salvar, Él me salva y yo no tengo nada que hacer. Entonces, este, Dios me va a salvar, pero yo tenía que responder. Entonces yo respondí. Yo dije, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón o yo quiero abrirle mi corazón a Dios y todo eso. Este, uno es parte uno es parte de una iglesia. Uno tiene la responsabilidad de vivir, de agradar a Dios, de vivir conforme a lo que Dios manda y todo eso. Entonces, pero no hay ninguna, lo que habla es que hay esa parte de Dios, pero también hay esa parte de esa responsabilidad de parte de nosotros. Te pongo un ejemplo de Caín y Abel. En el caso de Caín, por ejemplo, Caín, cuando él decidió mm, matar a Abel, cuando Dios no se agradó de su ofrenda, él decidió matar a Abel. Pero antes de él cometer su homicidio, antes de él, Dios le habló. Y Dios le dijo, bueno, hay unas traducciones que lo dicen así. Dios le dijo,